Shalom, buena semana, bendiciones para todos en este día muy especial para mí, 61, 12 de Elul. El mes de Elul es un mes muy especial para los Hasidim. Es el día en que el rey baja al campo y se libera de toda la parafernalia, de toda la burocracia y se acerca a ver qué es lo que quiere el pueblo. El pueblo le muestra su cariño, muestra sus necesidades, su entrega, su anulación al Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruj Hu, preparándose para el día del juicio, el día de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día que nació Adam Arishon, el sexto día de la creación. Kadosh Baruj Hu juntó tierra de los cuatro rincones del mundo, y con eso hizo el cuerpo, mezcló con el agua que creó y insufló en sus narices un aliento de vida, Ruach Haim. Y eso somos nosotros, un poco de tierra, un poco de agua, y la vida que Akadosh Baruj Hu nos pone dentro y nos hace disfrutar cada día. Y por eso le agradecemos a Akadosh Baruj Hu que nos da un nuevo día de vida, y cuanto más un nuevo año. Estamos como en Rosh Hashanah, el día del cumpleaños es parecido a Rosh Hashanah. Es un día de juicio, es un día de reflexión, y queremos brindarle a ustedes entonces esta meditación. ¿Se escucha mejor ahora? Antes que sigamos, quería decirles que desde acá, desde la tierra de Israel, enviamos nuestra bendición a cada uno de ustedes, los que están aquí en este momento, los que van a venir luego, junto con sus familias, junto con todos los que están alrededor, que tengan un año de dicha, de sustento en abundancia, de salud, de felicidad, de shalom en la casa, que el trabajo de sus manos de un fruto que les permita vivir dignamente, que los gobernantes que los gobiernan hagan teshuvá y hagan verdaderamente la voluntad de Dios, que es la voluntad de cada una de la gente simple, que quiere nada más que un mundo mejor, un mundo donde se pueda vivir sanamente, trabajar, pero no ser engañado, no ser manipulado para intereses que solamente perjudican. Y por eso tantos años el Rebbe dijo que había que llevar la palabra de la Torá y de Hasidut, expandir los manantiales hacia afuera, como le dijo el Mashiach al Baal Shem Tov, y que cada uno de aquellos que se van encendiendo, aquellos que van brotando sus aguas interiores hacia afuera, las desparramen y a su vez contagien eso a todos los que lo rodean para que todo el mundo esté cubierto del conocimiento de Dios. Esta semana que pasó leímos la Perashá Ki Tetzé y hoy comienza Perashá Ki Tavo. Cuando salgas a la guerra, le dice Moshe al pueblo de Israel, cuando estés en la tierra de Israel vas a estar 7 años conquistándola
eliminando los 7 pueblos que hay allí porque Dios quiere que no haya maldad y ellos son todo maldad. Y 7 años te vas a sentar, 14 años tardó el pueblo de Israel a sentarse en la tierra de Israel y comenzar la tarea. Pasaron 400 años más desde que entró con el tabernáculo y los campamentos, las 12 tribus, hasta que Shlomo Amelech construyó el primer Beit HaMikdash. Ese primer Beit HaMikdash duró 410 años, luego 70 años estuvieron en el exilio, y luego 420 años duró el segundo Beit HaMikdash. O sea, tenemos 1300 años desde que se entró a la tierra hasta que se destruyó el segundo templo. 1300 años son 200 veces 13, que es 100 veces 13, que es la palabra Ahava, que es amor, y también es Echad, que es uno. Dos palabras que utilizamos todos los días cuando decimos el Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios es nuestro, Elohim es nuestro Dios, Dios es uno. La naturaleza y Dios, lo que vemos y lo que no vemos, todo es Dios. Y luego, en el segundo verso decimos Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Baed. Bendito sea el reino de su gloria por siempre jamás. La unión superior y la unión inferior. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y luego comenzamos con la Perashá Be'apta et Hashem Elokeja, y amarás a Dios tu Dios. Entonces 1300 años son 100 veces 13 y son 50 veces 26. 50 veces el nombre de Dios, Havaya. 50 ustedes saben que es los 50 días de la Sefirá de Omer, los 50 portales del entendimiento que atravesó el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que recibió la Torá. Durante esos 1300 años el pueblo de Israel se asentó, vivió y llegó al tercer exilio, que es el que estamos viviendo ahora, y del cual estamos llegando al final. Entonces todo lo que nos dice la Torá en este momento son las cosas que le dijo Moshe al pueblo de Israel al entrar a la tierra, y es pertinente para nosotros en este momento que estamos por entrar a la época de la Geulá. Estamos volviendo espiritual y físicamente a esa tierra de Israel, que es donde Dios pone los ojos durante todo el año. Y está dicho que en Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, la víspera de Rosh Hashanah, Dios cierra sus ojos y piensa y decide si va a volver a comenzar un nuevo año o va a hacer desaparecer toda la creación como si no hubiera existido nunca. Entonces por eso en Rosh Hashanah, cuando Dios nos hace vivir, le agradecemos y volvemos con la alegría de saber que Dios nos juzgó en forma benevolente, misericordiosa. Saludamos a todos. Leyana Tová Umetuká, para que tengan un año bueno y dulce. Ya desde fin del mes de Av comenzamos a decir Ktivá Bejatimá Tová, Leyana Tová Umetuká. Ktivá Bejatimá Tová,
Leshana Tova Umetuka. Que seas inscripto y sellado para un año bueno, que el año sea un año bueno y dulce. Entonces, todo lo que estamos estudiando aquí es pertinente para nosotros en este momento, que estamos para entrar a la redención definitiva como el pueblo de Israel en toda la tierra de Israel. Y estamos volviendo a como era Adán Arishon antes del pecado, y más todavía. Que Dios quiso que Adán Arishon peque para que nosotros hagamos todo el trabajo, todos los descendientes de Adán Arishon, todos somos Ben Adam, hagamos el trabajo de elevarnos por encima de lo que es el estado perfecto que estaba Adán Arishon antes. Antes de pecar, Adán Arishon tenía conocimiento de Dios y de toda la creación, y Dios le dijo que que se multiplique y fructifique, y que coma de los árboles del campo, del fruto de los árboles. Los frutos también en el Gan Eden eran comestibles en su totalidad, tanto el tronco como las hojas, y así va a ser en el futuro. Lo estamos viendo ahora mismo cómo los árboles están dando frutos y todo el árbol también puede ser utilizado. Durante todos estos años explicamos lo que es la redención en el judaísmo, los invito a ver nuestras páginas, pero todo lo que estamos hablando ahora es justamente una respuesta a eso, que es la redención en el judaísmo. Volver a un estado que Dios quiso que esté el mundo, y más todavía del que estaba Adán Arishon. Cada uno de nosotros somos una chispa y juntos formamos el alma general de Adán Arishon. El pueblo de Israel está encargado de llevar a toda la creación a ese estado. Y estábamos estudiando que Adán Arishon, antes de pecar, solamente comía la fruta de los árboles. Luego cuando pecó y dijo que iba a vivir con el sol de su frente, recién ahí empezó a comer vegetales, las espigas de la tierra, los vegetales que crecen de la tierra, y eso fue parte del castigo que recibió, porque antes solamente comía los frutos ya listos para comer, en cambio las espigas, las semillas, no se pueden comer tal como son, hay que prepararlas, incluso algunos hay que hacer harina. Pero estamos volviendo y estamos viendo cómo la naturaleza nos dio vegetales y frutos, legumbres, semillas, que se pueden comer crudas. Y más todavía, los científicos, los médicos de nuestra generación están viendo algo que era negado por todos los científicos de todas las épocas, por lo menos oficialmente, y más todavía el establishment de la medicina y de la nutrición de nuestros días, que es que si comemos más vegetales y frutas crudas, nos curamos de todas las enfermedades y no necesitamos remedios, y no necesitamos suplementos, no necesitamos nada, simplemente eliminar los tóxicos y eliminar todas las cosas prefabricadas, todos los aditivos y todos los conservantes, los pesticidas, los fertilizantes, todas las cosas que se le agrega para hacerle creer, incluso los saborizantes y edulcorantes, colores y todo lo que se usa para engañar a la gente. Ustedes saben que la mitad de la soja y del maíz que se cultiva en el mundo está destinada al consumo de los animales que luego van a ser sacrificados para
comer. Y eso es principalmente en el mundo occidental. Si se dejara que toda esa comida sea utilizada por toda la población mundial, se podría vivir sin hambre y sin enfermedad en todo el mundo. Y esto está siendo revelado justamente por los científicos que no están teóricamente ligados con la Torá, sino que es parte de la revelación de la época del Mashiach, que la redención va a venir de los niveles más alejados de Dios y más eh, negadores, porque incluso los ecologistas y los evolucionistas que apoyan estas cosas, también en su mayoría niegan a Dios o niegan por lo menos el servicio a Dios que es de acuerdo a la Torá. Pero también gracias a Dios hay muchos rabinos y hay muchas personas dentro del judaísmo que están empezando a despertar y ver cómo todo lo que estamos viendo en esta época ya estuvo escrito desde el principio de los tiempos en la Torá y son normas que Moshe Rabbeinu le dio al pueblo de Israel. Recién la humanidad comenzó a comer carne, por lo menos la humanidad sana, después que de Noah no comía carne y toda la línea directa que iba hasta Adán Rishon eran tzadikim que no comían carne, solamente criaban animales para ayudarlos a cultivar la tierra, como vamos a ver hoy en la perashá de la semana, o para sacrificar a Shem. Entonces por eso tenemos un nuevo proyecto, un nuevo curso que vamos a comenzar, esta vez sin promesa, pero Ezrat Hashem la semana que viene. Ya tenemos preparados los 3 cursos, un curso de enseñanza básica de lo que es la medicina y la curación, no medicina, no llamamos medicina, sino la curación a través de volver a la naturaleza y comer cosas naturales y eliminar todo alimento animal, y que eso implica también eliminar todo sufrimiento animal y sufrimiento humano para que el cuerpo mismo cure y vuelva a la salud ideal. Otra clase va a ser esa primera clase la voy a dar yo donde vamos a dar temas de Kabbalah, de Hasidut, de Torah, y mostrar cómo se conecta todo eso con la curación y la alimentación correcta. Luego clases de cocina y recetas y consejos prácticos que va a dar mi esposa Lili Rivka, y otra clase de educación, la parte de cómo un hogar desde el punto de vista de los padres tiene que ser llevado adelante para que también haya un hogar saludable. Porque hogar saludable no es solamente comer natural, sino estar en un ambiente general natural, físico, espiritual y psicológico. Entonces queríamos abarcar esto desde todos los puntos de vista, y por eso este jueves fuimos a la casa del Rab para contarle y pedirle brajá para todo este proyecto. Y él, como de costumbre, cada vez que yo le llevo un proyecto y pienso que me va a poner trabas o me va a decir algo, condiciones, al contrario, él me dijo que estaba esperando que suceda esto. Fue algo increíble lo que pasó. Fuimos con mi nieto Boruje, y cuando le empezamos a contar todo lo que muchos de ustedes ya vieron en nuestras publicaciones de WhatsApp y en el blog Bait Bari, aquellos que no lo conocen, tenemos un grupo en WhatsApp y también en Facebook, y hemos hecho un blog que se llama Bait Bari, donde está todo este material que empezamos a publicar. Así que los invitamos a participar del curso. Le ponemos un precio mínimo para que podamos pagar los costos y tener el material que ustedes se merecen.
pero queremos que todos participen. Son 3 clases y vale $50 por mes. Entonces el Rav Ginsburg no solamente nos dijo que nos da bendición para hacer todo esto, sino que pidió que le demos más material sobre esto, porque él ya empezó también a comer de este tipo de comida y quiere que llevemos a todo Garleinay, a toda la gente que trabaja en Garleinay aquí en Israel, toda esta forma de vida, de curación natural, para liberarse de todos los médicos y de todos los remedios y todos los sufrimientos, y por supuesto de llevarlo a todo el mundo. Así que los invitamos a todos a participar y a conectarse, hay mucha gente inscripta. Como queremos llevarlo esto lo más lejos posible, entonces estamos viendo, y esto es un proyecto que está muy en pañales, de ir para noviembre a Sudamérica, a Argentina y a todos los países donde nos inviten para dar clases y hartzahot, conferencias sobre estos temas. Así que todos los que estén interesados y nos ayuden con los pasajes y con la estadía, también va a ser de mucha bendición para todos. Esto que estamos diciendo es una primicia, así que es para los que participan de esta clase hoy. Quiero saber si me siguen escuchando bien. Muy bien. Nos sentimos muy agradecidos y muy bendecidos por todo lo que nos está sucediendo, por ustedes, por el Rab, por la familia. Nuevamente es muy emocionante ver cómo Hashem nos está dirigiendo y nos está llevando a la redención en todos los sentidos. Entonces vamos a analizar esta perashá de la semana, donde hay muchos preceptos. De los 613 preceptos que tiene la Torá, de los cuales 248 son positivos y 365 son negativos, 74 preceptos están en esta perashá Kitetse. Comienza hablando que cuando salgas a la guerra y tomes cautivos, da una serie de preceptos de qué hay que hacer con esos cautivos de los pueblos que el pueblo de Israel iba conquistando. Como les decía, tardaron 14 años, 7 años en eliminar a toda la gente que hacía idolatría y todas las cosas que había idólatras, porque dijo Dios, no maten a todos juntos, no destruyan todo, tampoco destruyan los árboles frutales, porque de ellos van a vivir, y tampoco eliminen a todos los pueblos muy rápido. Me parece que se cortó la transmisión. Bueno, comienzo de vuelta. Arturo tiene razón, si dije 365 positivos, me equivoqué, son 248 positivos y 365 negativos. Unos de acción y otros de no acción. Entonces, de esos 7 años que el pueblo de Israel tardó en eliminar a los pueblos idólatras que allí había por orden de Dios, había que eliminarlos de a poco para que no se llene el país de fieras salvajes, como dice la Torá. Y también eso nos enseña algo espiritualmente. Cuando nosotros queremos cambiar y eliminar una forma de vida, tenemos que apuntar hacia el objetivo, que es cambiar todo lo que hacemos malo y hacer todo bien. Pero es muy difícil cambiar todo de golpe. Por ejemplo, con respecto a la salud, si uno quiere de repente dejar todo lo que hacía antes y vivir de una manera natural, incluso sin ninguna vitamina extra, sin ningún tratamiento extra, simplemente salir y comer
cosas sanas, respirar aire puro. En nuestra época es bastante difícil hacer eso, porque ecológicamente el mundo está muy contaminado. Entonces, de a poco, por supuesto, las cosas malas hay que eliminarlas lo antes posible y comer todas cosas buenas, pero hay cosas buenas que todavía no estamos capacitados para digerir por nuestro mal estado de salud. Entonces tenemos que ir incorporando de a poquito todos los alimentos buenos y con consejo de alguien que sepa para saber qué es lo que nos beneficia, depende de cada uno de los malestares que tenemos. Y también agregar suplementos y baños y algunas sustancias que nos permitan eliminar las toxinas que vienen del exterior y también las toxinas que nosotros generamos. Tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender a lavarnos con agua y no con elementos que arruinen la piel. Tenemos que aprender a tomar sol, a vestirnos. Hay que cambiar toda la forma de vida, salir de los centros urbanos donde está todo contaminado e ir hacia las zonas rurales, empezar a trabajar la tierra, cosas que mucha gente ya hace, pero en nuestra sociedad occidental todavía es difícil decidirse. Entonces, la historia no es cambiar de dejar el trabajo y hacer que la familia se enloquezca con todos los cambios, sino primero pensar bien qué es lo que hay que hacer, ir analizando las cosas de forma lógica. Entonces, esta tarea de entrar a la tierra de Israel y eliminar la mentalidad anterior, la mentalidad idólatra, la mentalidad equivocada, también tiene que ver con nuestra capacidad de decidir, nuestro libre albedrío. Si eliminamos a todos los pueblos que había antes, también vamos a eliminar a aquellas partes que necesitamos para pensar. No tenemos que dejar de lado todos los pensamientos que teníamos. Tenemos que usar lo que tenemos y ir cambiándolo, agregándole cosas buenas y eliminando los pensamientos malos. ¿Ok? Entonces, la perashá, como decíamos, comienza diciendo que cuando se libre la guerra contra los enemigos y Dios te va a dar a ellos en la mano, los va a vencer y te los va a dar en la mano, vas a tomar cautivos y vas a ver entre los prisioneros una mujer hermosa que la vas a desear y la vas a querer tomar por esposa. Hay muchos casos en que la Torá permite hacer cosas que aparentemente son prohibidas, que no son buenas, pero cuando la Torá la deja hacer las cosas dándole determinadas normas, entonces cuando uno estudia todo lo que dice y lo que va a pasar, entonces eso mismo que en vez de hacerlo de la forma incorrecta, se hace de la forma correcta. Incluso en la mayoría de los casos nos convence de que en realidad no tenemos que hacer eso. Por eso la Torá nos enseña y nos advierte en la boca de Moshe. Entonces la vas a hacer entrar a tu casa, esa mujer que está tan bien vestida y está ataviada como prostituta para hacer caer al pueblo de Israel para que no los venzan. Entonces vas a tomar esa mujer, la vas a llevar a tu casa y la vas a hacer durante un mes que empiece a aparentar realmente cómo es. Entonces allí, a pesar de que vos vas a tener tu esposa primera, y posiblemente con tu primera esposa no tuviste hijos, entonces querés traer esta mujer que soñás que te va a dar hijos, entonces ella la tenés que dejar que llore por los padres, porque la separaste de su hogar, y entonces le vas a rasurar la cabellera hermosa y ya no va a estar pintada, no va a estar ataviada y se va a dejar crecer las uñas. Y entonces ya la vas a ver realmente cómo es. Y entonces ahí, durante ese mes, llorando, vas a decidir si la vas a querer o no. Entonces recién después de ese mes vas a poder tomarla como esposa. Porque en realidad lo que quería es
tomarla como para satisfacer sus bajos instintos. Entonces, Moshe le dice, no, espera un poco, pensá bien qué es lo que vas a querer hacer. Esta mujer no pertenece al pueblo de Israel. Pensá bien. Entonces después, recién, cuando la tomes, vas a tomarla de acuerdo con la ley de Israel. O sea, la vas a tener que convertir y vas a tener que desposarla y vas a tener que darle todos los derechos como a la otra esposa que tenías. En la ley de la Torá es permitido que el hombre tenga varias esposas. Pero si no la deseas, dice la Torá, entonces tienes que dejarla ir en libertad, sin tocarla, sin haberte tenido relaciones con ella. Perdón, porque tuviste relaciones con ella. Tuviste intimidad, entonces no la puedes vender por dinero, porque ya la mancillaste, y tampoco la puedes dejar como sierva. Entonces, si la querés dejar, te vas a casar con ella. Y entonces vas a tener hijos, por eso la Torah condena diciendo, esta es la ley cuando un hombre tenga dos esposas, una que ame y la otra que le tenga aversión. Y cuando la esposa amada, que teóricamente es la esposa primera, la judía, como la no amada tengan hijos, y el primogénito sea de la mujer que no es amada, de esa que tomaste cautiva, ¿por qué no va a ser amada? Porque ella va a estar cautiva y vos la vas a querer, pero ella te va a odiar. Entonces al final esa mujer también la vas a odiar. Va a ser un infierno vivir en una casa con esa mujer. Si vos vas a querer ser judío y ella va a querer volver a hacer lo que hacía, esa casa va a ser un infierno. Entonces, seguramente Dios te va a probar y vas a tener un hijo con esa mujer primero. Entonces ese va a ser tu primogénito. Entonces a ese primogénito le vas a tener que dar tu herencia. Vos vas a quedarle al hijo de la esposa amada, porque también vas a amar a su hijo más. No, la Torah dice, el primogénito va a ser de la primera el primero que nació. Entonces, el primogénito tiene que recibir la doble porción que el resto de sus hermanos, porque es la primera fuente de virilidad. Es el primer fruto y tiene el derecho de la primogenitura. Y ahí pasa otro tema que aparentemente tampoco tiene nada que ver, y es que cuando un hombre tenga un hijo desobediente y rebelde, que no obedezca a su padre y a su madre, lo van a azotar. Un hijo que niega los preceptos y que no quiere cumplir con la Torá, y roba, y la Torá pone un montón de condiciones para lo que se llama Ben Sorer Moré. Pero en definitiva los mismos padres van a tener que llevarlo ante los ancianos y estos los van a juzgar, y si de verdad fue advertido y hay testigos y un montón de cosas que tienen que ser cumplidas, que por eso los sabios dicen que en realidad nunca se sucedió esto, nunca hubo un Ben Sorer Moré. Este hijo tiene que ser llevado ante los ancianos de la ciudad y decir, nuestro hijo aquí presente es desobediente y rebelde, no nos escuches, es glotón, es borracho. Y entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán, para que te libres del mal en medio de ti, como todo Israel oiga acerca de ello, van a temer. En la Perashá habla otros temas también acerca de que cuando hay adulterio entre una mujer casada y un hombre, o una mujer que fue violada y ella no gritó dentro de la ciudad, también son apedreados. Son cosas que no suceden en el pueblo de Israel. Tiene que cumplir tantos requisitos para que suceda esto que no hay ninguna corte, ningún Sanedrín. Por supuesto, esto se cumple cuando está el Beit HaMikdash. Hace 2000 años que estas leyes tampoco se cumplen. Las penas capitales, las penas en que son alguien ordenado a morir, si no hay un Sanedrín con 71 sabios, entonces esto no se puede llevar a cabo. De todas maneras, habla de un hijo que va a surgir y que va a morir
Y ustedes ven que hay una relación, no es casualidad que todos estos temas estén juntos en la Torá, sino que es consecuencia del primer acto del hombre que vio una mujer bella, un hombre casado que vio una mujer bella y la tomó como esposa y la llevó como cautiva y la tomó como esposa. Y eso es algo que pasa hoy en día también. Y hay muchos hombres que toman a mujeres no judías, incluso judías que toman a hombres que no son judíos, y surge este tipo de problemas. En caso que es un porcentaje muy bajo que esa persona quiera cumplir de verdad los preceptos, y entonces hay un bedín que convierte al gentil, entonces arman un hogar, y hay muchos casos de hogares que fueron creados de esa manera. Pero en principio, cuando un hombre judío toma a una mujer que no es judía y que no cumplía los preceptos, quiere decir que él tampoco tenía mucho interés en cumplirlos. Entonces es un hogar que no va a ir en forma muy recta hacia los preceptos de la Torá. Hay excepciones, como siempre. Incluso hay muchos casos en que la mujer o el hombre que se convirtió, de repente entendió que con quien se iba a casar, porque no se puede casar verdaderamente hasta que no se convirtió por la ley judía, que esa persona con la que se va a casar en realidad no quiere ser judía, y como él estudió mucho tiempo y decidió por propia voluntad ser judío, se dio cuenta que el otro no quiere cumplir los preceptos, y para ser judío hay que cumplir los preceptos, sobre todo para si alguien quiere entrar al pueblo de Israel. Entonces, muchas veces esa misma persona no quiere casarse y se va a casar con alguien que verdaderamente quiere cumplir los preceptos. Pero hay casos en que esa persona convence al otro, al judío, y el judío acepta cumplir, y conocemos muchas familias que sucedió eso. Entonces, estamos en una época muy complicada en ese aspecto, y por eso la Torá nos advierte que que puede llegar a suceder que esa mujer con la que se case no lo quiera y que él la aborrezca también. Entonces ahí va a surgir un hijo rebelde que tampoco va a querer cumplir los preceptos y que va a ser delincuente y que al final va a morir, y en caso de que no, igual va a tener que darle la herencia porque él es el primogénito. En caso de no ser primogénito, igual parte de su herencia va a tener que recibir. Y después en la segunda día de la semana habla de cuando un hombre sea legalmente sentenciado a muerte y ejecutado, debes entonces colgarlo en una horca después que fue ejecutado. Sin embargo, ese cuerpo no tiene que estar hasta el día siguiente, sino que hay que enterrarlo el mismo día, porque es el ser humano, cualquiera que sea, es una imagen de Dios en lo alto. Entonces es una blasfemia para Dios tener a una imagen divina, por más que haya delinquido, por más que sea el cuerpo que ya sin alma, colgado. Entonces, esta es la enseñanza que nos trae la Torá de lo que le va a suceder a ese hijo. Entonces hay que pensar muy bien qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno quiere decidir. La Torá nos sirve para utilizar el libre albedrío. Entonces, hay muchos preceptos, como decía, y en otros años analizamos otros asuntos, pero este año queríamos dedicarnos a un precepto en especial que está en el tercer día de la Perashá Kitetse. Este tercer día comienza con una historia muy interesante, que es cuando, eh, perdón, este tema de Dina y Shem lo vamos a analizar para analizar este precepto que queremos ver aquí. Entonces, durante la semana mandamos una explicación, una interpretación del Rav Ginsburg acerca de cuando construyas una casa y hay que poner
la baranda, alrededor una verja en el techado para que nadie caiga. En esa misma perashá luego dice que cuando siembres especies diferentes en tu viñedo, cuando siembres tu viñedo no hagas mezcla, no siembres distintas especies. Por ejemplo, no hay que poner en un mismo campo un árbol al lado de otro de una vid con un naranjo o un manzano o un granado, sino que hay que tener una separación, tiene que estar a una distancia determinada. Y tampoco se puede sembrar en el mismo campo trigo con avena, con arroz, o incluso en un viñedo poner entre los árboles sembrado de alguna especie de planta diferente. Y dice luego, no ares con un buey y un asno juntos. Vamos a ver lo que dice la Torah. Lo tajaresh beshor u bechamor yachdav. ¿Qué significa lo tajarosh beshor u bechamor? Dice Rashi, el comentarista básico de la Torah. Esta es la ley para dos especies, cualquiera sea en el mundo. O sea, no tenemos que hacer vivir, mezclar dos especies juntas. Cuando uno las utiliza, y este es la ley con la cual se acostumbra atar dos animales cuando se lo hace para cargar o para arrastrar el arado, para sembrar la tierra. Entonces, ustedes saben que las leyes, la mayoría de las leyes de la Torá en la tierra de Israel, para el pueblo de Israel, son leyes agrarias, porque la forma natural de vida del hombre es trabajar la tierra. Entonces, uno de los, como decíamos al principio de la clase, el castigo que se le dio al hombre por el pecado original y por el cual estamos trabajando ahora de volver a antes y por eso comer todos frutos naturales de la tierra, es que tiene que trabajar la tierra, o sea, comer no solo los frutos. Quiere decir que ese pecado lo cambió también físicamente. Ya no estaba adaptado a comer solamente frutas. Tenía que comer también los vegetales que crecen en la tierra. Entonces, para eso tenía que usar el arado para trabajarla mejor. Y entonces, dice la Torá, no vas a poner el toro y el burro juntos. Entonces, ahora vamos a estudiar una enseñanza de Hasidut, del Rebbe, que dijo en el año 5727, o sea, exactamente hace 50 años, basado en una enseñanza del Rebbe Maharaj, que fue el quinto Rebbe de Chabad, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch, el Rebbe Shmuel de Lubavitch, el cuarto Rebbe, que comenzaba justamente con este verso. Lo tajarosh beshor u bajamor yahdav. No vas a arar la tierra o no vas a tirar del arado con la yunta compuesta por un burro y un toro. Y sobre esto trae varias interpretaciones, varias enseñanzas. La primera es que lo que está escrito en el Midrash, cuando vino Hamor, que fue el padre de Shem, como ustedes ven aquí, la historia clásica que está metida acá en el medio, que en realidad no se sabe bien por qué, porque no tiene relación con las otras cosas que explica la Torá. En esa perashá que es Vaishlach. Si ustedes ven en el libro de Bereshit, en el capítulo 34 van a ver esta historia, y esta historia de Dinah no tiene relación mucho con todo lo que estaba pasando. Entonces dice
el Rebbe que para entender esto del burro y del toro, hay que ver esta Midrash que habla de Dinah, la hija de Jacob, que ella fue a pasear entre las hijas de este pueblo, que no tenía que ver con el pueblo de Israel. Shem es hoy la zona donde está el Kever Yosef, es al norte de Jerusalén, donde está la tumba de Yosef, y en esa época era parte de este pueblo, que Jacob estaba por allí. Entonces, dice el Rebbe que para explicar esto, cuenta el Midrash que Shem, que Hamor, que era el padre de Shem, que era el que quería estar con Dinah, quería casarse con Dinah, le dijo: yo sé que tu abuelo, Abraham, le dijo Hamor a Jacob, él fue el líder, el jefe de la generación, jefe de su pueblo, el Nazí. Dice: yo también, yo soy el Nazí. O sea, quería tratarlo de igual a igual. Jacob le dijo a Hamor que es verdad, Abraham Avino era el jefe, pero él era llamado Shor, como está dicho, y Abraham corrió hacia el ganado vacuno. En la Torah está escrito que en determinado momento Abraham corrió hacia las vacas. Entonces, acá hay un juego de palabras, porque Hamor, que es el nombre de este señor, que quería ser consuegro de Jacob, significa en hebreo burro. Y Shor, que es lo que le dijo Jacob, que era Abraham, significa toro. Entonces, Jacob le estaba diciendo que la virtud de Abraham era que era toro. Y está dicho que cuando hay un toro, aumenta la cosecha. ¿Por qué? Porque vimos que el toro sirve para arrastrar el arado. Cuando la persona tiene que cosechar por su cuenta y arar la tierra con sus manos, es muy difícil. En cambio, cuando utiliza la fuerza de los animales, del toro, para empujar, entonces la cosecha es más abundante. En cambio, el burro es un animal que no sirve para tirar del arado, sino que sirve para tener cargas, para llevar cargas encima. Es muy fuerte, pero no sirve para arrastrar el arado. Dice: y vos sos Hamor, vos sos burro. Y como está dicho que es imposible arar, está prohibido arar con un toro y un burro juntos. O sea, no era correcto que Dina, que viene de Abraham, que era el toro, se case con alguien que tenía que ver con el burro. Entonces, en Hasidut, ¿esto qué significa? Explica el Rebbe que el burro, el shor, el toro, tiene que ver con la Kedusha. ¿Por qué? Porque el toro es Gesed de Geburah. El toro representa el poder, la fuerza, que normalmente es Geburah. Pero como sirve para hacer cosas buenas, sirve para arar y para tener alimento, entonces está relacionado con la Kedusha. Y en este caso lo estamos relacionando con Abraham.
En la Kabbalah está explicado que los Hasadim Elionim, o sea, el Gesed del mundo de Atzilut, donde allí no hay ninguna mezcla con la Tumá, con la imperfección, con la impureza, sucede esto porque todas las Sefirot están unas incluidas en la otra. Cada una de las Sefirot incluye a la otra, entonces están en armonía y están equilibradas y están perfectas. Incluso la cualidad de Geburah, que es el rigor, está incluida, entre otras, con la cualidad de Gesed, que es la bondad, el amor. Porque el rigor representa la restricción. Así como Dios creando un Tzimtzum, creando oscuridad y limitación, y escondiéndose, Gesed representa la abundancia, la entrega, el dar sin condición. Entonces por eso el toro representa Gesed Shebekepura, la bondad, el amor dentro del rigor, dentro del juicio, dentro de la limitación. Entonces da abundancia a través de utilizar la fuerza de la naturaleza como corresponde. Y esa es la característica espiritual del toro. En cambio el burro, el jamor, corresponde a la clipa. Por un lado es un animal impuro. Entonces, por ser animal impuro corresponde a una de las tres cáscaras impuras de la que Dios puso en la naturaleza. ¿Por qué son cáscaras? Toda cáscara, como todo fruto, necesita para crecer y para desarrollarse. La semilla que hay en su interior, con toda la carne y todas las vitaminas y todo lo que necesita la semilla para crear. Incluso todo lo que nosotros comemos, principalmente es lo que está adentro. Hay algunas cáscaras que no son tan impuras y pueden ser comidas, por eso son llamadas klipat nova, que tienen algo dentro suyo. Pero por ejemplo, si tenemos una nuez, la nuez tiene una cáscara exterior que es completamente dura, que solamente sirve para cuidar. Pero si no cuando entra en la tierra no se pudre o nosotros no la rompemos para comer, eso hace que lo que hay adentro no pueda salir. Entonces, eso es lo que significa una cáscara completamente impura, que mata a lo que hay en su interior y entonces no hay nada bueno. Dentro de la nuez hay otra cáscara más interna, que es una cáscara intermedia. Si ustedes vieron, que tampoco es comestible, porque es dura y no tiene alimento. Pero la piel que recubre a la carne de la nuez es una piel muy finita que tiene fibra, que es una fibra alimenticia que hace bien comerla, y también tiene minerales muy sanos. Entonces esa clipa no es del todo pura, no es del todo pura, impura, sino que si nosotros la rompemos las cáscaras exteriores, esa cáscara pegada puede ser comida y puede incluso ser buena. Tiene una parte que no sirve, que es eliminada como toda fibra que no es digerida, pero que ayuda también a la digestión. Ahora, si esa cáscara exterior no es eliminada, también las cáscaras interiores, incluso esa cáscara pequeña, finita, que está interior, también se seca y se transforma en una cáscara impura. Y eso sucede, por ejemplo, también con un burro, con un toro. Si el toro es kasher y es procesado de acuerdo con las normas de la Torah, entonces su carne es comestible y puede ser utilizada. En cambio, si es muerto por un animal o muere por una enfermedad o es hecho shfitá de manera no kasher, entonces eso es un animal impuro y su carne es completamente impura como cualquier otro animal impuro para un judío. Entonces, eso es lo que se representa en las clipot. Hay clipot que no se pueden eh, curar, que no se pueden rectificar. Entonces, entonces
tiene que ser eliminado y ir a la tierra, y en la tierra se desintegra y es completamente y se hace neutro. Y hay la parte de Kedusha, la parte sagrada. Entonces, el burro también tiene que ver con el lado derecho, porque el burro también vimos que sirve para trabajar, pero corresponde a la parte de Gesed de las Klipot. Como está dicho en Pataj Eliau, que Gesed es el brazo derecho. El Gesed puede ser de Kedusha y puede ser de impureza. Lo contrario del Gesed de Kedusha, el Gesed de Tumá, Gesed del Umatzé, del Sitra Ahara. Entonces el burro corresponde también a Gesed, pero Gesed de la impureza. Entonces Shem quería, el hijo de Hamor, también él quería aferrarse al pueblo de Israel, pero aferrarse no como judío, no quería convertirse, sino quería simplemente seguir siendo como era y casarse con el pueblo de Israel. Quería ser Gesed de Kedusha. Pero, dice la Torá, no ararás la tierra con un toro y un burro juntos. ¿Qué significa esto espiritualmente? Que hay que separar la clipá del burro, la clipá del jamor, el gesed del lado de la impureza, y que no reciba la clipá vida, esa vida que hay en la Kedusha. Está dicho que todos los problemas que hay en el mundo vienen de los pecados del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por un lado está dicho que el mundo existe porque existe el pueblo de Israel, como estudiamos tantas veces, que Dios se asesoró con quién, si crear al mundo o no crear al mundo, si crear al hombre. Y entonces una de las explicaciones es que se asesoró con las almas del pueblo de Israel antes de crear el mundo. Entonces dijo, ustedes van a estar responsables de que el mundo sea como yo quiero. Y a través de ustedes yo le voy a dar vitalidad al mundo. Y a través de ustedes voy a difundir mi voluntad. Entonces, eventualmente, cuando Dios entregó la Torá al pueblo de Israel, era para cumplir eso. Bajaron las almas de Israel a las almas de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Salieron de Egipto, recibieron la Torá después de 50 días y allí comenzaron la tarea de refinar el mundo que habían compensado sus patriarcas. Hasta hoy, hasta nuestros días. Entonces, es sabido que cuando el pueblo de Israel cumple los preceptos, defiende la tierra, estudia Torá, hace lo que corresponde, todos los pueblos del mundo reciben abundancia. Y cuando no lo hace, alimenta a las cáscaras de la impureza. ¿Cuáles son las tres cáscaras impuras? Las relaciones impuras, el sexo en nuestra época es una de las tres patas que impurifican al mundo. La muerte, el asesinato es una de las cáscaras impuras, es una de las tremendas problemas que hay hoy en la humanidad. Y la idolatría. Son tres patas que vemos cómo están arrasando al mundo. La violación, las relaciones impuras, la mala utilización del sexo, se llama mancillar el pacto sagrado, que significa también no solamente la pornografía, sino también, como vemos aquí, que el judío quería casarse con una mujer de otro pueblo. Eso también significa mancillar, porque si esa mujer no se convierte y no se casa como corresponde con el judío, entonces de ella van a ser
un hombre no judío, porque la herencia judía viene de la mujer. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que sucedan que la impureza domina el mundo. Entonces también la muerte y también la idolatría. Pero si no existe el pueblo de Israel, el mundo directamente no existe. Por eso lo que hay que hacer es que todos nos unamos con la Torá, tanto el pueblo de Israel como todos los pueblos del mundo, para hacer que este mundo sea mejor, tanto física como espiritualmente. A través de las leyes de la Torá, y aquellos judíos que no cumplen todavía, tienen que enseñarles ustedes, que muchos de ustedes son Benay Noach, enséñenles que tienen que cumplir la Torá, siempre de la forma con gesed, con bondad, con buenas modales, para que entiendan que si no el mundo no va a llegar rápido a recibir al Mashiach, la redención. Entonces, Jacob le dijo, en resumen, a Hamor, que había una condición si quería tomar al pueblo, a su hija, que tenía que circuncidarse, o sea, tenía que convertirse, tenía que eliminar la clipá impura que se elimina cuando se hace la circuncisión, como hizo Abraham Avinu y el pueblo de Israel. O sea, tenía que pasarse del lado de la Kedushá, tenía que rectificar al Hamor, al burro. Entonces, Jacob tenía buenas intenciones, pero ¿qué pasó? Vinieron sus hijos, que eran Shimón y Levi. Shimón viene de Shmiá, que es escuchar, que también es el lado izquierdo, y Levi, que es la tribu de los levitas, que también son del lado izquierdo, son Geburá, todos ellos no estaban de acuerdo. Entonces dijo, si ustedes quieren casarse con mi hermana, todo el pueblo tiene que hacerse la circuncisión. Pero ellos en realidad no querían que se case. ¿Por qué le dijeron que todos se hagan la circuncisión? Aparentemente sería algo bueno, que todo el pueblo se convierta, se haga judío. No, lo que ellos querían que se hagan la circuncisión y cuando estén débiles, al tercer día, fueron y los mataron. Entonces, por un lado, evitaron que la clipá se una en forma incorrecta al pueblo de Israel, pero por otro lado, impidieron lo que Jacob quería. Impidieron que esas chispas que había de divinidad dentro de ese pueblo puedan ser incorporadas al pueblo de Israel, que es lo que sucede cuando un converso se incorpora al pueblo de Israel, esas chispas de divinidad, esa alma que está ahí adentro en un cuerpo gentil, de repente vive en un cuerpo judío, se incorpora al pueblo de Israel y se revela la Kedushá, se revela esa alma judía en todo su esplendor, mientras Georgina pregunta cómo se pueden eliminar esas cáscaras, y bueno, todo lo que estamos diciendo en esta clase es justamente cómo se deben eliminar las cáscaras, cumpliendo las normas de Israel, de la Torá de Israel. Todas estas cosas no son recetas, sino que son cosas que uno tiene que meditar. Estábamos diciendo que el 18 de Elul, dentro de 6 días, esta semana, es el nacimiento del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov y el Admur HaZaken, que es el primer rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. El Baal Shem Tov fue el que comenzó el Hasidut, el que tomó la Torá y la Kabbalah y la transformó en una herramienta para transformar el mundo, para recibir al Mashiach, para comenzar la redención final, revelando justamente la unión, como todo está unido, de la Torá, la ciencia, los pueblos del mundo, el pueblo de Israel, todos tienen que unirse bajo las leyes de la Torá. Y él dijo
que todo lo que uno ve en el exterior, en realidad es lo que hay adentro suyo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Kabbalah, lo que uno ve es lo que uno proyectó con sus ojos, lo que se llama Or Yashar, la luz que sale del ojo, ilumina afuera y lo que es iluminado afuera entra de nuevo al ojo, Or Joser. Así es como Dios crea, Dios emite su luz, da vida, ilumina, y nosotros somos el reflejo y le devolvemos la luz que retorna, el feedback a Kadosh Baruj Hu, que es lo que él quiere. Y así también, todo lo que nos viene afuera es lo que tiene en su interior. Entonces por eso Dios quiere que este mundo sea un reflejo, una imagen y semejanza de él mismo. Y en este momento no es. Entonces nosotros tenemos que hacer que este mundo sea un reflejo de Dios. Entonces, Dios nos muestra que lo que vemos afuera está dentro nuestro. Entonces, lo primero que hay que hacer para rectificar lo que hay en el exterior es rectificar lo que hay dentro de uno. Por eso lo que estamos haciendo ahora no es ver cómo los otros hacen mal las cosas, sino ver cómo este jamor y este yor y todas estas cosas están dentro de uno, y cada uno tiene una parte que rectificar. Y si cada uno rectifica su parte, entonces todo el mundo se rectifica. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros no es decirle al otro, mira qué es lo que hiciste mal, sino que cuando nosotros rectificamos adentro eso que nosotros vemos mal en el exterior, en el otro, entonces emitimos una luz Joser rectificada y hacemos que, por ejemplo, con nuestro ejemplo, él nos ve a nosotros, pero incluso espiritualmente, esto es como lo que se llama telepatía, pero la telepatía es algo que es una palabra o una técnica que no es exactamente esto que estamos diciendo. Esto es la verdadera telepatía, pero la telepatía no es dominar a la otra persona, sino que es emitir la luz rectificada, de haber rectificado dentro nuestro eso que vemos allí. Entonces ayudamos a esa persona o incluso a un grupo de personas o a una casa o a un animal o a una planta. Por eso cuando nosotros le mandamos nuestro amor a una planta, esa planta crece mejor y se hizo con el agua, con un montón de cosas. Pero tenemos que rectificar lo que tenemos dentro nuestro. Generalmente cuando nosotros tenemos una planta, no podemos sentir odio por una planta, porque nosotros la pusimos ahí para beneficiarnos, la queremos que viva, entonces lo que tenemos dentro nuestro le damos buena energía. Pero nuevamente no es esa energía que se habla por allí, sino que es esto que tenemos nosotros dentro, esa alma y esa luz que Dios nos da a nosotros para vivir, nosotros la proyectamos tal como somos nosotros dentro, tal como están dentro de nuestras sefirot y nuestros poderes del alma. Entonces, si la proyectamos al exterior en forma correcta, rectificamos la realidad exterior, y entonces eso a su vez vuelve eh, vuelve en forma de luz, en forma de cosa buena. Por ejemplo, Georgina, creo que así se dice tu nombre, nos da un ejemplo de que ella ve muerte a su alrededor. Quiere decir que ella está conectado con la parte de la muerte que hay a su alrededor y no con la parte buena. Quiere decir que dentro suyo tiene que rectificar eso. Dentro suyo hay odio y hay muerte y hay restricción, hay experiencias de dolor y experiencias que hay que rectificar dentro suyo del alma que viene de otras reencarnaciones y de la educación que recibió, del ámbito que está viviendo. Yo doy el ejemplo de Georgina porque ella misma lo está poniendo, pero es algo que nos pasa a todos. Tenemos que conectarnos con las personas. Si nosotros no tenemos la capacidad de rectificar eso que estamos viendo, tenemos que conectarnos con esas personas que sí tienen rectificado eso, con las personas que quieren dar luz, que quieren dar bondad, que tienen buenas palabras. Y entonces ellos nos ayudan a rectificar eso que estamos nosotros. Por eso
Nosotros nos conectamos con el Rebbe, con el Rav Ginsburg, con las personas que nos enseñan Torah, con las personas que nos quieren, de nuestra familia, con las personas que nos dan amor. Entonces, es como una persona que entra en un hospital contaminado de enfermos, o que entra en un lodazal. Si no está protegido, se va a enfermar. Si una persona que come comida impura, comida podrida, esa persona se va a enfermar. Entonces tiene que empezar a ingerir comida sana, porque dentro suya tiene muchas impurezas, ya tiene sus órganos eh, enfermos. Y eso que está enfermo en su cuerpo es un reflejo de lo que está enfermo en su alma. Entonces, hay que enfocarlo de todo punto de vista, porque hoy en nuestra época, que nuestra generación espiritualmente está muy baja, es difícil llegar a ella a través de las cosas espirituales. Entonces lo primero que hay que hacer es ayudar a la otra persona con sus cosas físicas. Como ustedes se dan cuenta, esta enseñanza tiene para seguir muchas horas. Nosotros vamos a hacer 20 minutos más y vamos a irnos. Como de costumbre no pudimos terminar toda la sijá del Rebbe. Son 7 hojas, hemos hecho nada más que media hoja, pero esto nos dio mucho material para meditar. ¿Entienden cómo es el estudio de la Torá? El estudio de la Torá, esto que acabamos de, esta mamar, por supuesto hace muchos años que estoy estudiando, pero primero estudié la perashá de la semana, el texto literal. Y luego estudié las explicaciones simples de Rashi que figuran en la Torá. Y luego agregué otras explicaciones y cada año volvemos a estudiar las mismas cada semana y cada día, porque durante todo un año, porque cada año se vuelven a agregar cosas. Hay cosas nuevas para aprender. Y estudiamos la parte de Kabbalah y estudiamos la parte de Hasidut. La parte de Hasidut es lo más completo y que abarca todo, porque ustedes vieron que para entender Hasidut, que significa qué es lo que yo tengo dentro mío y cómo arreglar el mundo para traer al Mashiach, para llegar a la redención, tengo que también saber todas las otras cosas. Entonces, para poder enseñarle a las personas, tengo que enseñarle la parte básica. Y para llegar a las personas, si ustedes quieren ayudar a alguien, primero tienen que ver qué es lo que él necesita físicamente. Porque si ustedes quieren arreglarlo espiritualmente, él no va a entender y no le va a servir para sobrevivir. Cuando una persona está en la sala de primeros auxilios, no se le va a decir qué le gustaría hacer cuando sea grande o qué le gustaría hacer la semana que viene. Hay que mirar qué es lo que hay que hacer para salvarlo en ese momento. Entonces nosotros estamos evidentemente enfermos físicamente, y si ayudamos a la persona físicamente, también esa persona va a poder, como dice el Rambam, servir a Dios y conocerse a sí mismo por dentro mejor. Es imposible, eh, servir a Dios enfermo. Entonces por eso el proyecto que les decía al principio de la clase, de Bait Bari, de un hogar saludable, que vamos a comenzar la semana que viene, y los invitamos a todos a inscribirse y aportar para que podamos seguir estudiando. Entonces vemos cómo en esta perashá también está esto que decíamos recién, que primero hay que empezar por la parte física de la persona. Dice en Deuteronomio 22, se los voy a poner para que lo vean porque fíjense cómo todo está relacionado. Dice la perashá, después de decir el tema de que tienen que arar el toro y el burro juntos,
Dice, si ves al buey o a la oveja de tu hermano que se descarría, o sea, al alma divina, porque son animales puros, no debes ignorarlos, debes retornarlos a tu hermano. Si ves a una persona buena, a una persona que tiene un alma pura, un judío, un Ben Noach que está descarriado, ayúdalo a volver a su redil, ayúdalo a volver a la Torá. Dice, si tu hermano no está cerca de ti, si no sabes quién es el dueño de esos animales, debes llevar al animal a tu hogar y quedarte con él hasta que tu hermano lo identifique, después de lo cual deberás retornárselo. Esto, si ustedes ven, es lo que estamos hablando recién. Si ustedes ven algo malo afuera, tienen que llevarlo adentro suyo, identificarlo, qué es lo que hay, cómo es adentro de suyo. A lo mejor no es exactamente como lo ven afuera, hay que meditar qué es eso que hay que rectificar adentro, que es similar a que está afuera. Tu hermano no está cerca de ti, esa persona está lejos y por ahora no podés ayudarlo, porque incluso es peligroso para vos, porque si te metes con los asesinos te van a matar, si te metes con alguna persona que está en un lugar contaminado y vos no estás fuerte, te vas a contaminar y te vas a enfermar. Debes llevar el animal a tu hogar, debes llevar eso que ves perdido dentro tuyo y quedarte con él hasta que tu hermano lo identifique, hasta que él, que está del otro lado, se dé cuenta, cuando te vea a vos, le vas a decir, mira, esto que te está pasando es esto. Y para decirlo primero tenemos que meditarlo dentro nuestro, tenemos que dominar ese tema, tenemos que saber cómo decirlo, porque cuando alguien pierde algo y tenemos que poner un aviso, tenemos que saber cómo devolvérselo al verdadero dueño, después de lo cual debes retornárselo. O sea, todo lo que hay afuera es algo que Dios nos pone para que nosotros lo devolvemos a ese que lo dio. Dios nos dio prestado. La tzedaká, todas nuestras posesiones son algo que nos dieron prestado para que lo demos a aquel que lo necesita. Y debes hacer lo mismo con un asno, una prenda de vestir o cualquier otra cosa que tu hermano pierde y tú halles, no debes ignorarlo. Aquellas cosas, como el asno, por ejemplo, que tiene que no es el alma misma de él, sino que son las cosas que él utiliza para, para trabajar en este mundo. O sea, esa persona que está allí en realidad es buena, pero está perdida porque no sabe cómo utilizar aquella cosa que Dios le dio. Entonces, tampoco debes ignorarlo, tenés que ayudarlo a usar eso que Dios le dio de forma correcta. Y por último dice, si ves al asno o al buey de tu hermano caído bajo su carga, en el camino no debes ignorarlo, debes ayudarlo a recoger la carga. Dice, y si ves al jamor, el asno, acá volvemos con jamor, el jamor de tu hermano, o el burro de tu hermano, que se cae de tanta carga que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Jamor, en hebreo, tienen las mismas, aquellos que estudian con nosotros ya lo deben saber, ¿no es cierto? Jamor en hebreo tiene las mismas letras de Homer. ¿Qué quiere decir Homer? Aquellos que estudian con nosotros. A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué significa Homer? A ver, voy a esperar. Seguro que alguien sabe lo que es Homer. No. Hamor es burro. ¿Y Homer qué quiere decir? Hamor es burro, pero Homer tiene la misma letra, pero tiene la Vav en otro lado. ¿Qué es Homer? No. ¿Qué es Homer? Homer quiere decir materia, como el burro que es duro, que es hamur quiere decir algo sólido. La materia es Homer.
Por eso está dicho que el Mashiach va a venir en un burro, en un jamor o en ananim, en nubes. ¿Qué es las nubes? Que va a venir espiritualmente de arriba para abajo con bondad y todo el mundo va a estar en armonía, porque nosotros queremos recibir la Torah y Dios se revela en forma espiritual. ¿Y qué quiere decir que viene en un burro entonces? Que se revela desde la materia, que es lo que estamos diciendo todo el tiempo, que se revela desde la ciencia. La ciencia nos está mostrando cómo Dios creó el mundo y cómo Dios está incluido dentro del mundo, cómo la salud del cuerpo, del homer, del jamor que tenemos todos, se puede curar a través de volver a las leyes de Dios, a la naturaleza, de cómo Dios creó al hombre en principio. Entonces, para terminar con esta primera parte de la meditación del Rebbe, dice, entonces que ese Hamor, el que quería ser suegro de Jacob, es de la impureza, entonces no se puede unir. Y si se une, hay que hacer todo un proceso que Jacob estaba dispuesto a hacer, pero los hijos de Jacob, que venían del lado de Geburá, no estaban dispuestos y por eso mataron a todos. Entonces, ellos también querían separarse de la clipa, pero separarse de la clipa en forma de Geburá, en forma de espada. Pero está dicho que en la época de la redención las espadas y las lanzas se van a transformar en asadas y en arados para hacer que toda la tierra revele el conocimiento de Dios a través de la vida, del alimento sano. Vamos a decir en dos palabras un poquito de la continuación, porque hay otra interpretación de lo que es el burro y el toro. Dice el Rebbe, la segunda interpretación, el Perú Shaini del verso que dice que no vas a arar con una yunta de burro y toro, dice que también hay una explicación cabalística de que el burro es de clipá, de la impureza, pero también el toro es de la impureza. Antes dijimos que si el toro no está bien procesado, se transforma en una cáscara impura. Entonces también el burro, el toro también puede ser de las clipot. No es como la primera interpretación que el burro es de Gesed de Geburá, que es de la bondad investida dentro del rigor, o sea, la fuerza del toro para hacer algo bueno, hacer una cosecha más grande, sino que antes dijimos que también en Gesed de Kedushá hay Gesed de Klipá. También en Geburá, como es el Yor, hay Geburá de Kedushá y Geburá de Klipá. Hay un burro que viene de la izquierda, como está escrito, que es un burro, es el toro que viene del lado izquierdo de la Geburá, pero que de la Geburá de la Klipá, lo contrario de la santidad. Como está escrito que Dios creó uno y el otro. Zeleumatze creó a Hashem. Dios creó una cosa enfrente de la otra. Entonces está el burro de Geburá de la santidad y está el burro de la Geburá de la Klipá. Entonces está el toro que corresponde a Geburá también de la Klipá. Entonces está el Gesed que tiene que ver con el burro que es de la Klipá. ¿Qué es Gesed de Klipá? Aquel que se da todos los gustos y se da toda la benevolencia para sí mismo y no se priva de nada y todo para él, es el egoísmo. Y el egoísmo de la Geburá de la impureza, que es el rigor,
matar, limitar, castigar sin motivo, hacer daño. Esa es la figura del otro lado. Por eso también en la Torá hay un pasú que habla del toro que cornea. Entonces, como dice Gabriela, en los pueblos, en los descendientes de Abraham, que Gesed derivó también Isaac, que es de Geburá, y derivó Israel, Jacobo, Israel, que es de Tiferet, que es de la belleza. En lo contrario de la bondad, de santidad es Ismael, los ismaelitas, que también es Gesed. Vieron que los ismaelitas dicen que ellos hacen todo en nombre de Dios, es como que ellos sean buenos, pero asesinan en nombre de Dios, o sea, es la maldad investida dentro de Gesed. Esav, que es el hijo de Isaac, el hermano de Jacob, corresponde al reino del occidente, a Roma, que tiene que ver con rojo. Esav era colorado. Paradójicamente el rey de Israel, David, también era colorado y era descendiente de una descendiente de Esav, de Ruth, la moabita, pero fue convertido. Hubo una conversión allí, entonces salió el reinado de Israel de santidad. Pero Esav corresponde a Roma y al cristianismo, etcétera, etcétera. Ismael corresponde a lo que es el Islam hoy en día. Y Jacob, Israel, corresponde al judaísmo. Y también está el Tiferet del Umatze, lo contrario, que es el Amalek. El Amalek, que es, como decíamos antes, esa parte, Amalek corresponde al frío, también corresponde al burro. ¿Por qué? Porque está dicho que de Esav salió Amán y Amalek, todos esos que persiguieron al pueblo de Israel en el desierto y atacaban a la parte más débil, a los que estaban rezagados, que se iban de Egipto. Por eso atacan con el frío, enfrían a la persona de cumplir con los preceptos de la Torá. Entonces, la segunda interpretación corresponde al toro que está en la carroza de Yehezkel. En la carroza de Yehezkel hay una cabeza de toro que corresponde al lado izquierdo de la carroza. Entonces, también hay un toro del Umatze, de lo contrario de la santidad. Entonces hay amor y temor santo, que es amor y temor a Dios, al prójimo, a la naturaleza, a no hacer el mal, a querer hacer el bien. Pero también está el lado de lo contrario. Cuando el burro y el toro son del lado de de lo impuro, también corresponde, no vas a arar con el toro y el burro juntos. ¿Qué significa? Que no vas a permitir que se unan las dos clipot. La clipá de Gesed, que es Ismael, y la clipá de Esav, que es Roma, que es el imperio occidental. Entonces vemos como Dios tampoco permite que, a pesar de que ambos odian a Israel, y justamente en los tiempos del Mashiach todo se da vuelta. La iglesia y el cristianismo, que siempre odió al pueblo de Israel y trató de asesinarlo, porque corresponde al lado izquierdo de la maldad, hoy dicen, no, nosotros queremos ayudar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no quieren, por un lado, toda la vida quisieron que el pueblo de Israel se haga cristiano, crea en Yeshua, crea en lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque es lo mismo, quieren tomar energía de la Kedushá para vivir, porque la impureza no puede vivir. Dios no le da vida directamente a la impureza, sino que vive
de tomar la pureza que reciben los que Dios le da directamente, que es el pueblo de Israel y las personas buenas. Entonces, la iglesia siempre quiso, y así está escrito en los evangelios y en todas esas cosas, está prohibido, dice la Torá, la Halajá dice, está prohibido decir los nombres de las idolatrías. Por eso yo a veces uso otros nombres, espero que ustedes entiendan. Y ellos ya saben a quién se refiere. Entonces, por favor no lo escriban. Lo primero que ellos querían hacer es hacer que los judíos mismos dejen de cumplir los preceptos. Está escrito que no hay que servir milá, que no hay que cumplir Shabbat. Todas esas cosas son preceptos para los judíos. Entonces ellos lo que querían que los judíos dejen de cumplir preceptos y que todo sea hecho como ellos quieren, hasta hoy en día. Pero ¿qué pasa hoy en día? Ellos hoy en día ayudan al pueblo de Israel, incluso hay instituciones que donan dinero para ayudar a que se desarrolle el pueblo de Israel y la Torá, pero es todo mentira. Eso es para poder conquistarlos y después venir a evangelizar, que es lo que están haciendo ahora. Hay decenas de miles de misioneros en Israel y en todo el mundo queriendo convertir a los judíos. Entonces, son la geburá de la impureza, pero vienen ahora con Gesed. Quieren mostrar exteriormente que son Gesed, pero en realidad son geburá, nos quieren matar, porque el judío que es cortado de su raíz, que es cortado de la Torá, muere, como se está dicho aquí en esta peralla. Los ismaelitas también, hoy están atacando a todo el mundo, pero sus ojos están puestos en la tierra de Israel, en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos son Gesed. Durante muchos siglos el pueblo de Israel vivió con los árabes sin ningún problema. ¿Pero por qué? Porque sabían que si tenían al pueblo de Israel ahí adentro de ellos, y así se fueron por todo el norte del Mediterráneo y España y por todos lados, y después volvieron y con ellos también cuando fueron echados de España. Muchos judíos se quedaron hasta que vino la Inquisición, pero después vivieron muchos siglos hasta la creación del Estado de Israel con los árabes, desde Irán, en Siria, en todo el norte de Israel, en todos lados, no había problemas. Hoy en día, pero porque sabían que cuando el pueblo de Israel estaba allí había ciencia, había comercio, había Torá, entonces ellos podían vivir también bien. Pero de pronto siempre hubo conatos de pogroms y de matar aparte pero del pueblo de Israel, pero en general no sucedía. Desde que se creó el pueblo de Israel, ellos descubrieron su verdadera intención. Ellos quieren apoderarse de todo, incluso de la tierra de Israel, que incluso el Corán dice que pertenece a los judíos. Y entonces ese Gesed se transformó en Geburá, se transformó en Geburá de la maldad y por eso ellos se están revelando como asesinos, asesinan a todas las personas. Incluso si el pueblo de Israel quiere paz, ellos quieren matar. Entonces todo eso se da vuelta. ¿Y qué dijo el Rebe? Dijo el Rebe que si el pueblo de Israel cuida la tierra de Israel y no le da parte de la tierra de Israel a los árabes, a los enemigos, si estudia la Torá y muestra la Torá, lo que está escrito, todos los pueblos del mundo lo van a ayudar. Y por eso todavía los pueblos árabes se están envalentonando y están llenándose de odio dentro suyo, porque el pueblo de Israel no defendió la tierra como corresponde, y cuando fue atacado y conquistó Siria, conquistó incluso más de lo que era la tierra de Israel, el Líbano, Siria, Jordania, Egipto, llegó a todos lados en forma milagrosa, porque eran cientos de millones de miles y miles de aviones y combatientes contra unos pocos que ni siquiera en esa época tenían la ayuda de América, solamente tenían un poco de ayuda de algunas ametralladoras checoslovacas. Milagrosamente conquistaron todo y de a poco, en vez de negociar para mantener los límites de la tierra de Israel tal como está en la Torá, empezaron a devolver con promesas que nunca se cumplieron,
incluso devolver, en realidad entregar, no devolver, territorios que pertenecen a la tierra de Israel, como la franja de Gaza o como muchas partes del Sinaí y un montón de cosas. Ustedes ven cómo fue la historia de las guerras desde que hubo la independencia, entre comillas, del Estado de Israel. Entonces vemos que cuando el pueblo de Israel defiende la tierra, Kadosh Baruj Hu lo defiende. Cuando quiere cumplir la Torá, Dios está con los ojos sobre la tierra de Israel todo el tiempo. Cuando deja la Torá y le entrega a la clipá, cuando deja que la clipá se alimente de sus propias tetas, entonces Dios dice, está bien, es su libre albedrío, pero después no me pidan a mí que los ayude. Entonces sucede como en la salida de Egipto, que el pueblo de Israel se cansó de la esclavitud, porque estamos hoy en día en la esclavitud del Homer, la esclavitud de la materia, tanto de espiritualmente a través de las distintas religiones, como a través, como materialmente, que la ciencia es utilizada para dominar al mundo, para, para, para hacer técnicas de guerra, incluso las técnicas alimentarias que usa la ciencia enferman a la gente en vez de curarla. La medicina se utiliza para el usufructo de unos pocos y se experimenta con seres humanos y dándoles drogas y medicamentos. Yo desde que vine a Israel estuve tomando 20 años medicamentos para la presión, porque aparte también fumaba, eso de fabricar cigarrillos para que la gente fume también es algo incomprensible, lo mismo que las drogas. Y comía en exceso, incluso comida kasher. A veces me pregunta la gente cómo me puedo enfermar si como kasher. Kasher y salud no, están conectados, pero si uno lo sabe conectar, si uno come en exceso, las cosas buenas se transforman en malas. Incluso hoy en día que la carne y los pollos y son maltratados, y a pesar de que si les hace shritá, tal como dice la ley, hasta que fueron muertos, fueron tratados de manera muy mala, tanto las vacas como los pollos, los huevos, la leche, todo está contaminado de entrada. Entonces, por más que se le haga los rituales de kashrut, igual la gente se enferma. Hay mucha gente enferma, y mucha gente religiosa enferma. Lo aleino que pronto estén todos curados. Entonces, la ciencia está, incluso la economía está hecha para el usufructo de unos pocos, y por eso todo esto se lo contamos al Rav Ginsburg. Son cosas que siempre pensamos, pero nunca estuvo tan claro como hoy en día. Y el Rav Ginsburg dijo, tenés que ir a eso y yo los voy a apoyar y yo voy a dar clases de lo que es la salud verdadera, y hay que ir a los Rabanim para mostrarles que no se le puede dar el no le puede dar un sello de kashrut a cosas que fueron hechas de mala manera y cosas que enferman a la gente y que hacen sufrir a los animales. Hasta ahora yo no lo dije porque no tenía la autorización del Rab, pero ahora que tengo la autorización del Rab yo lo digo abiertamente, no es porque tenía miedo de decirlo, yo lo dije por todos lados, pero hasta que el Rab no me permitía decir cosas que son difíciles, porque estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la halajá y que tienen que ver con el kashrut. Todas las leyes de la Torá tienen que ser cumplidas, pero hasta el final. Si hay una ley de los Benei Noach que dice que no hay que comer miembros de un animal vivo, también hay una ley para el judío que no hay que hacer sufrir a los animales y que no hay que poner veneno. Una halajá que está acá de la Torá que dice que no hay que ponerle el pie al ciego. ¿Qué quiere decir poner el pie al ciego? Literalmente que si hay un ciego no le tenés que poner el pie porque él no ve y se va a caer. Pero quiere decir que no hay que hacerle daño a aquel que no ve, que no se da cuenta. Entonces las personas que están siendo alimentadas y están siendo inoculadas con inyecciones y con antibióticos y medicinas que no solamente no las curan, sino que las enferman más y les crean nuevas enfermedades, eso es ir en contra de preceptos de la Torá.
Y entonces en todas las generaciones hubo avance de la ciencia y los rabinos fueron de acuerdo a los avances de la ciencia, a pesar de que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque esa es la revelación que daba Dios en cada generación para que se haga el proceso que corresponda. Cada generación tiene su tikkun, su rectificación. Nuestra rectificación es hacer que las cosas sean perfectas, que la salud sea como tiene que ser, porque es la época del Mashiach. Ya no tenemos tiempo de aceptar cosas que están mal. Entonces, tanto los Benei Noach, tanto como los judíos, tenemos que ir a las autoridades y decirles que lo que están haciendo está mal, que los juicios que hacen los abogados y los jueces están mal, que tanto de los juicios que se hacen de acuerdo con la Torah, o que, mejor dicho, que tendrían que ser de acuerdo con la Torah, con determinados rabinos, no quiero decir que está todo mal, sino que hay que cambiarlo, que hay que hacer que sea como corresponde, como Moshe enseñó al pueblo de Israel. Entonces, eso es parte de nuestro proyecto de Bait Bari, por eso necesitamos que nos apoyen, porque le vamos a dar mucho material para que ustedes mismos se curen física, espiritual, psicológicamente. Hay enfermedades psicológicas de los chicos que se enferman de cada vez más jovencitos, más de niños, de esquizofrenia, de autismo, y los adultos que antes... Está dicho que Jacob Abino le pidió que lo enferme cuando llegue el momento de su muerte, que lo haga enfermar primero para saber cuándo iba a ser y poder bendecir a sus hijos, que no lo mate de repente, porque hasta ese momento la gente no se enfermaba de enfermedades, no se moría de enfermedades, sino que de repente estaba sano y un día se moría porque Dios decidía que llegó al límite. Entonces, llegó el momento en que se terminan esas enfermedades. Y todas esas enfermedades es porque la persona se aleja de su raíz espiritual y de su raíz en la tierra. Entonces, aquellos que son ecologistas y que siguen la ciencia, tenemos que mostrarles que existe la Torah, que miren la parte espiritual de la Torah. Y aquellos que miran la Torah, por supuesto aquellos que hacen idolatría y que son pseudo religiosos, tenemos que mostrarles que están haciendo idolatría y que tienen que salir de eso. Pero incluso aquellos que siguen la Torah tienen que ver en su interior y decidir que tienen que cambiar. Yo esto mismo que digo es porque lo veo en el exterior, significa que lo tengo dentro mío. Y por eso tengo que cambiarlo. Y nadie puede cambiar solo. Nadie puede cambiar si no cambia su entorno y no lo hacemos todos juntos. Así que nosotros que estamos juntos en esto tenemos que reforzarnos unos a los otros. Y si podemos viajar en noviembre para Sudamérica y viajar por distintos países, aunque sea unos días, les pedimos que nos ayuden en eso. Les pedimos que nos ayuden para poder dar este curso que comienza la semana que viene de 3 clases semanales. Yo, mi esposa y mi hija vamos a darles todo esto que vimos recién en resumen. Vamos a hacerlo en forma detallada, clases semanales durante mucho tiempo, si Dios nos quiere, si Dios quiere. En noviembre estuve en México, así que no sé si voy a volver, voy a estar en Argentina y en los países de alrededor, pero Besrat Hashem, si ustedes pueden enviar dinero y pueden enviar sus donaciones, aquella parte del Hamor que tienen ustedes, el Homer. Homer también es el dinero y los bienes materiales que cada uno tiene. Ofrendarlo a Dios y a través de ofrendar una parte de lo que tienen a Dios, a difundir la Torah y a difundir todas estas cosas, entonces pueden elevar todo ese resto que les queda y su cuerpo y su alma y ayudar a la gente que están allí, porque nosotros queremos que ustedes estudien con nosotros para que a su vez abran en cada uno de sus lugares donde están un centro de estudio también. Por supuesto, no les vamos a pedir que de un día al otro sepan todo esto, pero sí llevar libros y reunirlos en sus casas para que nosotros desde aquí demos clases por internet y en determinado momento que viajemos y si Dios quiere enviar gente que viva allí,
y rabinos que les puedan dar clases. Así que si ustedes tienen nuestra dirección de WhatsApp, tienen nuestra dirección de internet, el email, todos nuestros datos ya los tienen. Aquel que no tiene nuestro WhatsApp se lo ponemos aquí. Se conectan con nosotros y nosotros les vamos a dar los medios para poder donar allí en su país donde están o a través de PayPal y participar. Nosotros no queremos pedirle dinero a cambio de nada. Nosotros queremos que ustedes pongan todo lo que puedan, incluso porque estamos buscando un lugar donde alquilar una casa para recibir a gente que se quiere convertir, gente de Neinoa que quiere venir a estudiar con nosotros de aquí a Israel y no tiene a veces dinero para... Perdón, está mal ese número, es 972-3913-770. Falta un número. No, otra vez está mal. 523913-770. Ahora está bien. Entonces, todo lo que nosotros tenemos lo estamos dando. Nosotros no tenemos nada, tenemos una pequeña casa que alquilamos y no tenemos nada nuestro, ni siquiera auto. Pero todo lo que ustedes donan está aplicado para difundir todas estas cosas y hacer que ustedes vivan mejor. Así que nos despedimos por ahora. Que tengan una hermosa semana. Hoy es nuestro día de cumpleaños, así que también le damos nuestra bendición. Es nuestro día de Rosh Hashanah privado. Y desde aquí les decimos que tengan Ktivá Bejatimá Tová, Yeshana Tová Umetuká, un año bueno y dulce, de acuerdo con la Torah y el Hasidut, con el camino del Baal Shem Tov. Vamos a seguir todos los días, como siempre, estando al lado de ustedes a través de todos los medios y entregándole todo lo que tenemos para que triunfe a Kadosh Baruj Hu, para que venga el Mashiach. No sé si quedó claro, en cierta medida, un poquito mejor que antes, Georgina, cuál es la idea de la redención. Pero la redención es hoy aquí, no es algo que es en el futuro, ya estamos aquí en la redención y tenemos que vivir de forma sana y feliz. Y Akadosh Baruj Hu nos va a dar después la revelación de cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Así que bueno, que tengan una hermosa semana. Acuérdense de escuchar el shofar, que el shofar revela el alma de cada uno. Estamos juntando dinero para imprimir libros en Sudamérica, distribuirlos. Así que todo lo que ustedes desean, nosotros también los deseamos. Bendiciones de la tierra de Israel. Nos vemos.